Créditos a su respectivo autor. El contrato olvidado. Capítulo 1. Fue el día de su 16º cumpleaños cuando llegó la carta que redefiniría su vida a partir de ese día. Susan Bones era una pelirroja tetona, de complexión atlética, con penetrantes ojos azules y una sonrisa fácil. Era de estatura promedio, aunque si le preguntabas, te diría que era bajita. Su piel era de un color crema intenso, aunque no tenía las típicas pecas de la mayoría de las pelirrojas, salvo algunas en su pequeña nariz. Apenas habían pasado unos días desde que terminó su 5º año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, y estaba muy contenta de estar en casa. Había sido su año más difícil hasta el momento, debido a que había sido su año de timo, y además, ella y el resto del colegio habían tenido que lidiar con un profesor de defensa que se negaba a enseñarles ningún hechizo. De no haber sido por el club secreto de defensa, Susan y muchos otros habrían suspendido la asignatura sin más. Lo más difícil de todo había sido esforzarse todo el año para que el chico de sus sueños supiera que estaba interesada en él. Zacharias Smith se había vuelto mucho más guapo con el paso del año, pero además, se había vuelto menos desagradable. Ella había pasado todo el año coqueteando y dando señales de que quería salir con él, solo para sufrir la angustia de verlo empezar a salir con otra. Pero el año no había sido del todo malo. Un par de momentos destacados giraban en torno a ese increíble juego de verdad o reto cerca de las vacaciones de Pascua. Había besado a Zach. Besarlo de verdad. Claro, había sido por un reto de Hannah, pero su mejor amiga solo intentaba que estuvieran juntos. Claro, había tenido que soportar a Ernie tocándole el pecho y que Thomas Summers le diera nalgadas. Pero Hannah le agarraba los pechos todo el tiempo en la residencia, y Salian les daba constantemente nalgadas a todas las chicas. En realidad, no había sido tan diferente. Bueno, Ernie no era tan delicado como Hannah, lo cual era decir algo, ya que Hannah siempre agarraba un puñado cuando podía. Durante el viaje en tren a casa, Susan y Hannah coincidieron en que había sido un año bastante intenso en la casa Hufflepuff, al menos con los de 5º, 6º y 7º año. Ambas coincidieron también en que estaban ansiosas por ver cómo se desarrollaban las cosas en los próximos 2 años. Susan recordaba cómo fue besar a Zach mientras yacía bajo el cálido sol de la mañana, relajada con su bikini azul pálido favorito. La habían desterrado de la casa por un día mientras su tía Amelia preparaba la fiesta de esa noche. Su tía era la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, y dado lo sucedido en el ministerio apenas unas semanas antes, Susan estaba conmocionada y eternamente agradecida de que su tía la pusiera en primer lugar. Amelia Bones era una bruja muy fuerte y capaz, y con el terrorista conocido en el mundo como el que no debe ser nombrado, o Lord Voldemort, si eras extremadamente valiente, de vuelta para declarar la guerra a la sociedad. Susan no pudo evitar sentirse a la vez alegre y asustada. Pero la tía Amelia no quería ni oír hablar de eso. Vas a cumplir 16 años, y eso es algo muy especial. El mundo puede prescindir de mi ayuda por un día, había dicho durante el desayuno, justo antes de echar a su sobrina de casa. Susan estaba deseando que llegara su fiesta de cumpleaños. Hannah llegaría en unas horas y se quedaría unas semanas antes de que ambas chicas fueran a casa de Hannah. Venían algunas de sus amigas de Hufflepuff y Ravenclaw, y Neville Longbottom, por quien Hannah empezaba a sentir atracción. Susan no lo vio, pero Hannah juraba que pronto las chicas harían fila para estar con Neville, y quería ser la primera. Zach iba a estar allí, aunque dijo que llevaría a su novia. A Susan no le hizo mucha gracia. No era que odiara a la chica, sino que le había hecho perder el interés a Zach. Aunque, pensándolo bien, algo que odiaba hacer, Zach probablemente encajaba mejor con su novia que ella. No ayudaba, pero a Susan nunca le había gustado mentirse a sí misma. Susan estaba recordando la noche en que Hannah había desafiado a Zach a besarse los calcetines de verdad, cuando el gran búho leonado aterrizó en la mesa al lado de su sillón, derramando su té helado por todos lados. ¡Ay! Por el amor de Morgane, murmuró Susan. La lechuza simplemente extendió la pata para que ella pudiera sacar la carta. En cuanto se liberó de su carga, alzó el vuelo de nuevo.
Susan negó con la cabeza, molesta, mientras rompía el sello de la carta, que parecía oficial. Tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de leerlo todo correctamente. Tras la tercera lectura, sintió que el calor de su cuerpo se desvanecía a medida que el terror se apoderaba de su corazón. «Es una broma», susurró. «Es una broma muy mala. Ya nadie hace esto. No puede ser real». Le dio la vuelta a la carta, intentando encontrar el ja, pero no había nada, solo el sello de Gringot. Susan se puso de pie rápidamente y entró en la casa, donde encontró a su tía sentada en el comedor revisando unos papeles. Amelia levantó la vista al oír el fuerte golpe de pies descalzos contra el suelo de baldosas. «Susan, pensé que te lo dije». «Mira esto», dijo Susan, dejando la carta sobre la mesa frente a su tía. «Es una broma, ¿verdad? ¿Alguien intenta gastarme una broma?» Amelia recogió la carta, observando la expresión de horror de su sobrina, y la leyó detenidamente antes de darle la vuelta, también buscando la postdata que la identificaba como una broma pesada. Amelia incluso sacó su varita y le lanzó algunos hechizos reveladores. «Entonces, ¿es una broma, no?», preguntó Susan, con el miedo reflejado en su voz. Se abrazaba a sí misma, intentando protegerse de un frío inexistente. «¿Cuándo llegó esto?», preguntó Amelia preocupada. «Hace un momento. Lo leí antes de traértelo», dijo Susan, esperando que su tía le dijera que todo estaba bien. La expresión sombría en el rostro de Amelia no hizo más que asustarla aún más. Amelia se levantó de su silla y cogió una capa ligera de viaje. «Volveré en cuanto pueda. Deben quedarse aquí, pero no pueden entrar a la cocina. Amy les traerá el almuerzo. Espero que Hannah llegue pronto. Pueden quedarse afuera o en su habitación. No le mencionen esta carta a nadie, ni siquiera a Hannah, hasta que regrese». «¿Te entiendo?» «Sí, tía. ¿Pero puedes decirme qué pasa?», preguntó Susan esperanzada. «Eso es lo que voy a averiguar», dijo Amelia, acercándose a la chimenea. En un destello de llama verde, Amelia Bones desapareció, dejando atrás a una Susan muy perturbada. Susan no estuvo sola mucho tiempo. Habían pasado casi 10 minutos cuando el fuego se encendió y Hannah Abbott se cayó, maldiciendo. «Tienes suerte de que mi tía no esté aquí», dijo Susan, sonriéndole a su mejor amiga mientras la rubia se levantaba, sacándose el polvo. Hannah Abbott era 5 centímetros más alta que su mejor amiga pelirroja, con el pelo rubio claro que le caía hasta la mitad de la espalda cuando no lo llevaba recogido. Tenía ojos azules brillantes y una pequeña nariz respingada. Era más delgada que Susan y también menos voluptuosa. «Bueno, me puedes culpar. Odio la Red Flu. ¿Qué ganas de aparecerme?», gruñó Hannah. Levantó su bolso del suelo y le sonrió a su mejor amiga. «Tengo 2 regalos de cumpleaños para ti». Hannah se dirigió a la habitación de Susan con la pelirroja siguiéndola. «Uno tienes que esperar hasta tu fiesta, pero el otro puedes quedártelo ahora, porque creo que deberías ponértelo esta noche. Creo que te ayudará con Zack». Las 2 chicas entraron en la habitación de Susan y Hannah dejó su bolso en la cama que solía usar cuando se quedaba a dormir. Empezó a rebuscar en su bolso y sacó su traje de baño, seguido de una pequeña caja plana que le entregó a Susan. Susan sonrió con curiosidad al abrir la caja, sin saber si le gustaba la sonrisa estridente de Hannah. Lo que contenía solo podía describirse como escandaloso. Era mucho más sexy que cualquier cosa que poseyera o hubiera visto en persona. «Tienes que probártelos ahora mismo», dijo Hannah, prácticamente dando botes sobre las puntas de los pies, con las manos entrelazadas frente a la cara y con aspecto de estar a punto de estallar de alegría. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Susan, pasando suavemente los dedos por la tela sedosa. «Mi hermana me llevó a un lugar llamado Victoria's Secret. Fue increíble. Deberías ver lo que me compré. El año pasado todas hablamos de cosas así. Mi hermana me ayudó a elegirlo. Es una experta con estas cosas. Dice que con el tiempo lo descubriremos por nuestra cuenta, pero me dio algunos buenos consejos. Por ejemplo, que siempre deben combinar. A los chicos les parece más sexy así. También me dijo que me comprara unos tacones altos, y así lo hice. ¿Ahora te lo pruebas? Quiero ver cómo te queda».
Susan se quitó el traje de baño y se subió las bragas rojo intenso por las piernas, encantada con cómo se ajustaban a su cuerpo y, además, parecían realzarlo. Las bragas de corte alto hacían que sus piernas color crema parecieran más largas, y el sujetador a juego realzaba su pecho y le proporcionaba el mejor escote que había tenido desde que le salieron los pechos. Lo sabía, gritó Hannah con alegría, lo sabía, color perfecto, corte perfecto. Si fuera un hombre, te conquistaría. Rayos, estoy pensando en destrozarte de todas formas. Oh, ya sabes qué decir para ponerme cachonda. Susan sonrió con suficiencia, poniendo los ojos en blanco. Pero me siento muy sexy con esto. La pelirroja se acercó al espejo de cuerpo entero y se miró. Estaba bastante impresionada con el conjunto de sujetador y braguita. Lo sé, ¿verdad? Sonrió Hannah. Mira esto. Hannah se bajó los pantalones cortos y se giró para revelar que llevaba una tanga azul eléctrico. Susan se quedó boquiabierta. Hannah se arrancó la camisa y dejó al descubierto el sujetador a juego. Una vez que me puse esto y salí con mi hermana, no pude evitar notar que todos los chicos me miraban. Es como si usar estas cosas te diera más confianza, y los chicos simplemente lo notan. Hannah empezó a desvestirse y a ponerse el bikini. Susan volvió a ponerse su propio traje de baño y las dos chicas salieron a tomar el sol y a hablar de chicos. Después de un almuerzo ligero, las chicas nadaron en la piscina y siguieron bronceándose. Con Hannah allí, Susan casi había olvidado por completo la carta inquietante que había recibido esa mañana. Amelia Bones nunca había estado tan furiosa en su vida. Si esta carta resultaba ser una broma contra su sobrina, clavaría al culpable en la pared. Atravesó el callejón Diagon como una exhalación, subió las escaleras de mármol del banco Gringotts y se dirigió al primer empleado disponible. «Quiero hablar con Uña Sangrienta», exigió. El Goblin apenas levantó la vista de su libro de contabilidad al responder. «¿Tienes una cita?», preguntó, con un suave gruñido en su voz. «No, pero es un asunto urgente. Soy Amelia Bones y necesito hablar con mi gerente de cuenta ahora mismo. Si no tienes cita, no puedo. Escúchame. Quiero hablar con Uña de Sangre. Tráelo ahora mismo, o me ayudáis. Señora Bones». Amelia se giró y encontró al mismo duende que deseaba ver, de pie detrás de ella. Parecía bastante irritado, pero a ella no le importó. «Quiero averiguar el significado de esto», dijo Amelia, extendiéndole la carta al duende, quien la tomó con una ceja arqueada. Uña de Sangre leyó la carta antes de indicarle a Amelia que lo siguiera. Recorrieron un largo pasillo y subieron 3 tramos de escaleras antes de llegar a la oficina del duende, donde éste le indicó que se sentara. Una vez en su asiento, Uña de Sangre dejó la carta sobre su escritorio y juntó sus largos dedos. «Esta carta parece bastante sencilla. No entiendo tu confusión. Sus padres no hicieron esto, y como soy su tutor desde que apenas tenía 1 año, no lo organicé. Quiero saber de dónde salió y si hay alguna manera de romperlo», Amelia exigió. Uña Sangrienta suspiró profundamente, pero abrió el cajón a su derecha y extrajo un libro de contabilidad mágico. Sacó la pluma del tintero y garabateó algo en la primera página. Hubo una larga pausa antes de que el duende volviera a hablar. «El contrato se redactó en 1821. Parece que los términos específicos del acuerdo no se han cumplido hasta ahora, o su sobrina no habría recibido la carta. Si hubiera sido 10 años más joven, podría haber sido usted quien hubiera tenido que cumplir con el acuerdo». Blood Nile sonrió mientras le pasaba el libro de cuentas a Amelia. La jefa de la fuerza mágica leyó los papeles, buscando con atención cualquier cláusula o frase que pudiera liberar a Susan de esta farsa. Sin embargo, cuanto más leía, más sombrío se volvía el panorama. El contrato era bastante sólido. Susan tendría que cumplirlo, o las consecuencias serían nefastas, no solo para la joven pelirroja, sino para toda la familia Bones. «¿No hay forma de romperlo?», preguntó Amelia, sabiendo ya la respuesta. «No», dijo Blood Nile rotundamente. «Tu sobrina debe casarse antes de cumplir 19 años, o la línea familiar de Bones sufrirá las consecuencias. Mis más sinceras disculpas y mis felicitaciones». Amelia miró fijamente al duende, quien rió suavemente. «¿Sabes quién es el chico y si le han informado?».
Preguntó Amelia, mirando fijamente a los ojos negros como el carbón del duende. No soy el administrador de cuentas de esa familia. Incluso si lo fuera, no podría darle esa información. Me temo que tendrá que averiguarla por su cuenta, pero, si tiene 16 años, estoy seguro de que ya se le ha notificado. Aquí somos muy minuciosos. Lo sé. ¿Puedo llevarme una copia a casa para revisarla mejor? Preguntó Amelia. Esa es tu copia, dijo Blood Nail, señalando el libro de contabilidad. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No. Eso es todo, dijo Amelia, irritada. Siempre había odiado tratar con los duendes. No podía negar que eran criaturas brillantes y que el mundo mágico estaba mejor con ellos manejando las finanzas. Pero eran unos cabrones diabólicos y astutos, y su ego no tenía límites. Muy bien, la próxima vez, intenta concertar una cita. Puede que no vuelva de comer, y como sabes, a los goblins no nos gustan las amenazas, señora Bones. Amelia no dijo nada, pero salió de la oficina con el libro de contabilidad. Su siguiente parada era el archivo del ministerio. Necesitaba averiguar quién era el chico con el que obligaban a su sobrina a casarse, y luego tenía que encontrar la manera más sutil de decirle que estaba comprometida de verdad. Susan no se merecía esto. Ya había sufrido grandes decepciones y pérdidas en su juventud. Sus padres fueron asesinados cuando ella era apenas un bebé. Fue la misma noche en que Amelia perdió a su esposo. El innombrable lo hizo él mismo, como advertencia para Amelia, quien era una aurora de alto rango en aquel entonces. Amelia no tuvo tiempo de llorar y alejó todo su dolor de su corazón al acoger a Susan. Fue lo mejor que pudo, pues Susan le dio 10 vidas de alegría. Se había convertido en una joven inteligente, educada y hermosa, aunque no un poco loca por los niños. Amelia veía mucho de su hermano en Susan, divertida, cariñosa y ferozmente leal. Más razones por las que Amelia odiaba a quienquiera que le hubiera hecho esto a su sobrina. Susan debería haber tenido la oportunidad de encontrar su propia felicidad. Amelia ignoró a todos los que intentaron hablar con ella al entrar al ministerio. Era una mujer con una misión. Se dirigió directamente al registro civil. Sin siquiera saludar al hombrecillo tras el mostrador, Amelia comenzó a buscar respuestas. Le tomó 2 horas, y la ayuda del hombrecillo que trabajaba allí, averiguar quién era el que ahora estaba obligado contractualmente a ser el esposo de Susan. Cuando encontró la respuesta, Amelia sintió como si alguien la hubiera golpeado en el pecho y le hubiera quitado el aire de los pulmones. Amelia revisó todo su trabajo 3 veces para asegurarse de que era la persona correcta. Seguramente estaba equivocada. Aunque Amelia no conocía al chico, sí sabía su nombre y algo de su reputación. Lo había visto una vez, pero no había hablado con él, y dadas las circunstancias de su encuentro, no había sido ideal. Amelia se quedó mirando el nombre, repitiéndolo una y otra vez en su mente, imaginando al chico que había visto. Amelia incluso tuvo que sonreír al pensar en su sobrina y ese chico en particular juntos. Amelia llegó a casa 1 hora después y oyó que Hannah sí había llegado. Faltaban 2 horas para que empezara la fiesta de Susan. Las chicas estaban afuera, cantando al ritmo de la radio. Susan parecía mucho más animada que cuando Amelia se fue. Los invitados llegarían muy pronto a la fiesta, y Amelia pensó por un momento en esperar para contarle a su sobrina lo que había descubierto, pero sabía que en cuanto Susan la viera, querría respuestas y no podría disfrutar de la fiesta hasta que las tuviera. Sin embargo, Amelia estaba segura de que, una vez que Susan supiera la verdad, probablemente no querría una fiesta. Susan, ¿podrías pasar, por favor? Tú también, Hannah. Amelia pensó que bien podría incluir a la joven rubia en la conversación. Susan iba a necesitar todo el apoyo posible, y Hannah acabaría por descubrirlo. Susan odiaba ocultarle secretos a su mejor amiga. Amelia le había inculcado a su sobrina un profundo sentido de la honestidad desde pequeña. ¿Qué descubriste?, preguntó Susan, apenas dentro de la casa, con Hannah pisándole los talones. Tienes que sentarte. ¿No pudiste sacarme de ahí? ¿Es real?, preguntó Susan, subiendo el tono de voz y con un tono cada vez más asustado. Siéntese, por favor. Amelia lo intentó de nuevo,
pero Susan no iba a detenerse. Cuando pasó, ¿cómo es que me entero de todo esto ahora? Susan, siéntate, por favor. Susan y Hannah, visiblemente confundida, se sentaron en el sofá mientras Amelia sacaba el libro de contabilidad de su capa de viaje junto con el trozo de pergamino que contenía el nombre del prometido de Susan. El contrato es real, y no pude librarte de él. Se firmó en 1821 entre Malcolm Bones y Edmund Peverell para poner fin a una disputa y unir a nuestras dos familias. El acuerdo era muy específico, y sus parámetros no se cumplieron hasta ahora. Podría haber sido yo, o incluso tu padre, si las circunstancias hubieran sido diferentes. Incluso podría haber sido tu hijo si no hubieras cumplido los requisitos. La cuestión es, por favor, no lo digas. Susan volvió a llorar y el corazón de Amelia empezó a romperse. ¿Qué dices?, preguntó Hannah, muy confundida. ¿Qué pasa? ¿Qué ahora eres? No, gritó Susan, con lágrimas cayendo libremente y su cabeza sacudiéndose frenéticamente. Comprometidas para casarnos, dijo Amelia con un suspiro triste. Susan se derrumbó, y Amelia abrazó a su sobrina intentando consolarla. ¿Qué? Fue todo lo que Hannah pudo decir. Hace años se redactó un contrato de compromiso entre la casa Bones y la casa Peverell, pero debido a las condiciones extremas del contrato y a las propias circunstancias de la vida, nunca se cumplió. Susan ahora cumple con ese criterio, al igual que el chico de esa familia. Debe estar casada antes de cumplir los 19 años. También debe tener un bebé dentro de los 3 años posteriores a la ceremonia, o sufrir las consecuencias definidas por el contrato. ¿Qué consecuencias?, se lamentó Susan, con la cara enrojecida y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué tan graves son? Bastante mal, y no solo tú sufrirás. Todo nuestro linaje, pasado y futuro, sufrirá, y su familia también. Hablamos de graves problemas para ti, para mí y para cualquiera con sangre de Bones en su linaje. Quizás incluso pierdan su magia. No conozco a ningún Peverell. ¿Son de otro país o algo así?, preguntó Hannah. O sea, no hay ningún Peverell en Hogwarts, que yo sepa. Tuve que investigar un poco, pero resulta que la línea Peverell se extinguió en 1857. Sin embargo, la línea de sangre y el contrato pasaron a una nueva familia, explicó Amelia. ¿Quién?, sollozó Susan. ¿Con quién estoy condenada a estar el resto de mi vida? Amelia odiaba que Susan sintiera que aquello era como una especie de prisión, aunque no podía culparla. La soltó de su abrazo, recogió el pergamino doblado y se lo entregó a su sobrina. Por eso quería que te sentaras, dijo Amelia mientras Susan desdoblaba la carta. Hannah se puso de pie y miró por encima del hombro de su mejor amiga el nombre garabateado en el trozo de pergamino. Los ojos de Hannah se abrieron de par en par y se agarró al respaldo de la silla para no caerse. Los sollozos de Susan cesaron, al igual que su respiración. Perdió el color y, un segundo después, se cayó del asiento. Amelia la sujetó antes de que se golpeara la cabeza contra el suelo. Oh, vaya, susurró Hannah, bajándose con cuidado al suelo para evitar caerse. Hannah, esto es muy importante. Nadie puede saberlo por ahora, por el bien de ambas, ¿de acuerdo?, dijo Amelia con severidad. Hannah sintió. Nadie lo creería, dijo Hannah, con una voz apenas susurrante. Susan gemía levemente mientras Amelia le abanicaba la cara. El color le estaba volviendo poco a poco, y Amelia exhaló un suave suspiro de alivio. No podía culpar a su sobrina, era demasiado para asimilar. Ninguno de los dos necesita la atención que esto traerá, señaló Amelia. Sobre todo él. Ella tiene mucha suerte. Estoy segura de que eso es exactamente lo que siente, dijo Amelia con una sonrisa irónica. Bueno, no, corrigió Hannah, sintiendo por fin que la sensación de mareo se disipaba. O sea, estar atrapada en un contrato matrimonial es un rollo, estoy segura, y sé que lo odia, pero de todos los chicos del mundo con los que podría haber terminado. Vaya, Harry Potter. Fue una de las cosas más difíciles que Susan había tenido que hacer. Vestirse elegante y fingir que estaba emocionada y feliz cuando en realidad era un desastre.
Susan solo quería escapar de su fiesta de cumpleaños y gritar sobre la injusticia del universo y lo mal que estaba que la obligaran a casarse con alguien por quien no sentía nada. Aún así, se puso la ropa interior nueva que Hannah le había regalado, una falda negra corta, su blusa favorita y unas sandalias de tacón, y saludó a todos sus invitados con su sonrisa más encantadora. Nadie que conociera a Susan esa noche habría imaginado que su mundo acababa de dar un vuelco. Estuvo a punto de perder el control cuando Zack llegó con su novia, que estaba guapísima ese día. Susan sintió el escozor de las lágrimas en los ojos, pero logró disimularlo bien con la excusa de alergias. Susan se codeaba con sus amigas, charlando distendidamente sobre cómo iba el verano. Hannah la apoyaba, al menos hasta que llegó Neville Longbottom. Susan sintió una punzada de celos hacia su mejor amiga. Aunque a Susan no le gustaba Neville, Hannah podía elegir a quien le gustaba y estar con esa persona. Si Susan hubiera sido honesta consigo misma, realmente tenía dos opiniones sobre toda la situación. Por un lado, era muy injusto que le hubieran arrebatado la experiencia de enamorarse. No podría conocer a alguien, conocerlo, empezar a tener sentimientos inexplicables y luego tener esa maravillosa revelación de que estaba enamorada. No la invitarían a citas, ni la cortejarían ni nada por el estilo. Ni siquiera recibiría una propuesta de matrimonio formal con el chico de rodillas con un anillo increíble para que lo usara. Sin embargo, Harry Potter era fácilmente uno de los magos más deseados de toda Gran Bretaña. Cada año, se volvía más guapo. Era una especie de ritual de inicio de curso para ella y las demás chicas de Hufflepuff, teorizar sobre qué chicos se habían vuelto más guapos y ver quién acertaba. Siempre dejaban a Harry para el final, y Harry nunca parecía decepcionarlas. Quizás fuera el constante torbellino de rumores que lo rodeaban, o su carisma. Algo en Harry Potter lo hacía innegablemente atractivo. Susan no sabía prácticamente nada de él, salvo los rumores, pero había visto de primera mano lo dulce que podía ser. Era muy servicial durante las clases de edad, y Susan recordaba una vez que la tomó del brazo para mostrarle dónde se estaba equivocando con uno de sus hechizos. Susan recordaba que le faltaba el aire por alguna razón, pero quedarse sin aliento no era un romance. Susan intentó apartar todos esos pensamientos de su mente. Su tía le había prometido que lo hablarían a fondo cuando terminara la fiesta. El problema era que Susan no quería esperar, y resultó que había alguien en su fiesta que podría responder algunas preguntas. Y esa persona estaba sola en la mesa de refrigerios. ¿Lo estás pasando bien?, preguntó Susan, acercándose a la chica solitaria, que contemplaba un tazón de patatas fritas y la bandeja de verduras. Ah, sí, gracias, y feliz cumpleaños otra vez. La chica sonrió con dulzura. Susan se encogió por dentro. En ese momento quería arrancarle el pelo a la otra chica. ¿Por qué Zack la había elegido a ella en lugar de a ella era un misterio? Pero Susan reprimió su ira. Tenía algo que lograr. Pensé que sería una molestia ir, pero Zack insistió en que no te importaría, dijo la chica, visiblemente preocupada. Tenía razón, no me importa, pero no tenías por qué traerme un regalo. No fue ninguna molestia. Normalmente solo le regalo libros a la gente, pero eso no me pareció apropiado para una chica que cumple 16 años. La chica se rió, y Susan también. Apuesto a que a Harry y Ron les encanta recibir tus regalos, sonrió Susan. Hermione Granger volvió a reír y negó con la cabeza. He mejorado mucho con la compra de regalos. Normalmente puedo comprarle a Ron un montón de dulces de Honey Duques. A Harry le cuesta un poco más comprarle, pero al final no importa porque es tan agradecido. La voz de Hermione se fue apagando, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Susan sabía que a la chica casi se le había escapado algo, pero no estaba muy segura de qué pensar. Bueno, me gusta tu regalo y no puedo esperar el momento adecuado para usarlo. Susan no mentía. El collar era muy bonito, con su colgante de plata. Eso hacía que odiar a Hermione fuera aún más difícil. Susan sabía que tendría que superar sus celos. Zack estaba descartado, de hecho, todos los demás chicos estaban descartados para ella. Estúpidos antepasados, gruñó para sus adentros.
¿Crees que Harry seguirá en el ED este año?, preguntó Susan. Tenía que ser muy cuidadosa. Hermione era increíblemente inteligente y excepcionalmente perspicaz. Susan no quería revelar nada, pero necesitaba saber un poco sobre su futuro esposo, si podía. No estoy muy segura. Hermione se encogió de hombros. Nunca lo mencionó en el tren, pero Hermione se quedó callada de nuevo, con aspecto un poco avergonzada. Ya lo has hecho 2 veces, dijo Susan, y Hermione asintió. Es solo que Harry es una persona bastante reservada y no quiero traicionar su confianza hablando de él. ¿Te refieres a lo que realmente pasó en el ministerio el mes pasado?, preguntó Susan. Hermione asintió con tristeza. No te creas el periódico, se equivocaron. Empezó a decir Hermione, pero se apagó de nuevo. Susan se dio cuenta al instante de lo protectora que era Hermione con su mejor amiga. Entonces empezó a pensar que no iba a sacarle mucho provecho a la chica de pelo tupido, pero aún tenía que intentarlo. Mi tía me contó algo al respecto, susurró Susan. Sé que tú, Neville y los demás fueron allí y que lucharon contra mortífagos, pero no sé por qué, y no puedo decírtelo, dijo Hermione rápidamente. ¿Para proteger a Harry?, preguntó Susan y Hermione asintió. Aquí estás, dijo Zacharias Smith mientras abrazaba a Hermione y le besaba la mejilla. Me preguntaba a dónde habías ido. Dijiste que ibas a tomar algo. Susan y yo empezamos a hablar, dijo Hermione con una sonrisa, hasta que interrumpiste. Susan sonrió con suficiencia. Zack sonrió y se disculpó por molestarlos. A Susan le quedó claro que quería que se llevara bien con su novia. Por muy desagradable que fuera Zack, seguía siendo muy considerado y dulce. Tomó un puñado de patatas fritas y besó a Hermione antes de volver con el grupo de chicos con los que había estado charlando antes. Realmente es un buen tipo, dijo Susan con un suspiro. ¿Te gusta, verdad?, preguntó Hermione con aire de culpa. Sí, esperaba que me invitara a salir el año pasado. Luego empezaron a salir y, lo siento mucho, dijo Hermione, con aspecto de estar a punto de llorar. Sabía que no debía haber venido, pero él no dejaba de repetirme que todo iría bien y, Hermione, está bien. De verdad, dijo Susan rápidamente, tomándola del brazo. Es feliz contigo, y eso es lo que realmente importa. Además, ahora tengo a alguien más en mi vida, dijo Susan crípticamente. Hermione la miró con curiosidad un minuto, pero Susan no dijo nada más. Bueno, espero que te trate bien. Eres muy buena persona, Susan, y espero que podamos hacernos amigas. Me encantaría, dijo Susan con sinceridad. Sabía que si iba a convertirse en la esposa de Harry, Hermione probablemente también formaría parte de su vida. Harry no parecía de los que abandonan a sus amigos. Lo siento mucho, pero necesito robarme a la cumpleañera un momento, dijo Hannah mientras agarraba a Susan y se la llevaba. Grosera, espetó Susan mientras Hannah la guiaba a un rincón privado. Lo sé, lo siento, pero estaba deseando que terminaras de interrogar a Granger, dijo Hannah. ¿Descubriste algo sobre Harry? ¿Cómo supiste? Por favor, ¿por qué otra razón estarías hablando con la chica que te robó a tu posible novio, salvo para intentar interrogarla sobre tu futuro esposo? Oh, por favor, no uses esa palabra ahora mismo. Susan hizo una mueca, abrazándose para protegerse del frío. ¿Qué querías para tener que arrastrarme? Quizás debería haber esperado, dijo Hannah con culpa. Simplemente me olvidé de todo, y quería. Mira, puede esperar. No, adelante, suspiró Susan. Al menos una de nosotras debería estar contenta. Ahora me siento muy estúpida, suspiró Hannah. Lo siento. Hannah, ¿qué pasó?, insistió Susan. Hannah intentó sonreír, aunque era evidente que se sentía muy culpable por lo que fuera que estuviera a punto de contarle a su mejor amiga. Susan supuso que tenía algo que ver con Neville, y no se decepcionó cuando Hannah finalmente lo contó todo. Me invitó a salir. No sé qué le pasó, pero ahora tiene mucha más confianza. Me llevó aparte y me dijo que le gustaba desde hacía tiempo, y se prometió que me lo pediría la próxima vez que me viera. Después de que dije que sí, me besó, y debo decirte que besa de maravilla. Susan sonrió. Estaba realmente feliz por Hannah,
pero eso solo hacía que su propia situación pareciera aún más sombría. El resto de la fiesta fue un borrón para Susan. Para cuando el último invitado salió por la Red Flu, Susan se sentía agotada. Le costaba mucho esfuerzo fingir que el mundo era perfecto. Dejándose caer en una silla, Susan se desabrochó los zapatos y empezó a frotarse los pies para aliviar el dolor. Hannah se sentó frente a ella, con aspecto algo aturdido. Se había despedido de Neville con mucha dedicación. Susan había entendido lo que Hannah había querido decir al decir que parecía más seguro. Neville no se sonrojó en absoluto al despedirse de Hannah con un beso. Tampoco pareció inmutarse por las bromas de Ernie y Justin. Simplemente sonrió y saludó con la mano al pasar por la Red Flu. «Aquí tienes», dijo Amelia, entregándole una taza de té humeante a Susan antes de sentarse en el sofá. «Lo hiciste bien esta noche. Sé que debió ser difícil, pero es una situación delicada. Me di cuenta de que estabas hablando con Hermione Granger. ¿Aprendiste algo?» Susan parecía un poco cohibida. «En realidad no. Hermione es muy leal a Harry y no diría nada sobre él». «Esa es una buena señal», dijo Amelia. «Significa que se puede confiar en ella. Por lo que he deducido, probablemente sea su amiga más leal, junto con Neville, aunque Harry y Neville no son muy cercanos». «Neville admira mucho a Harry», intervino Hannah. «Él también le tiene mucho respeto. Por eso fue al ministerio con Harry, me lo dijo». Amelia asintió. «Todos esos niños respetan a Harry y lo admiran, o no se habrían ido con él. Hablé con cada uno de ellos los días siguientes. Todos son buenos niños. ¿Por qué sintieron la necesidad de...? Bueno, da igual. Tía, ¿qué pasó en el ministerio? ¿Por qué estaban allí?», preguntó Susan. «Sabes que no puedo decirte nada al respecto», dijo Amelia, y luego su expresión se suavizó y le guiñó un ojo a Susan. «Quizás si lo preguntas amablemente, Harry te lo diga». Susan miró a su tía durante unos segundos y luego negó con la cabeza. «Esto va a ser muy difícil», dijo la pelirroja tras un largo silencio. «Es muy reservado y siempre está con Granger y Weasley. ¿Cómo voy a conocerlo? Que yo sepa, Harry aún no sabe nada del contrato. No lo sabrá hasta que cumpla 16 años, y no sé exactamente cuándo será». Amelia frunció el ceño. «Estoy planeando averiguar quién es su guardián mágico y considerar la posibilidad de decírselo antes. Quizás podría quedarse aquí», sugirió Hannah. Tanto Susan como Amelia miraron con curiosidad al rubio, quien se puso colorado. «Bueno, pensé que así Susan y Harry tendrían la oportunidad de conocerse sin tanta gente alrededor, difundiendo historias y todo eso. Hagan lo que hagan, va a ser muy incómodo para ambos». «Quizás podríamos considerar algo así», dijo Amelia. «Pero es muy tarde y todos necesitamos dormir un poco. Mañana les dejaré algo de dinero para que puedan ir de compras, pero no pueden entrar al callejón Diagon, ¿está claro?». Las dos chicas asintieron y Amelia las acompañó a la cama. Luego fue a su habitación, donde permaneció despierta pensando en la sugerencia de Hannah. La única preocupación de Amelia sería dejar a dos adolescentes solas sin supervisión. Amelia no era tan mayor como para no recordar cómo era tener 16 años y qué habría hecho si la hubieran dejado sola con un chico. Susan era bastante práctica, y Amelia dudaba que su sobrina permitiera algo con lo que no se sintiera cómoda, pero era su deber preocuparse. Que Harry se quedara con ellos les daría a Susan y a Harry la oportunidad de conocerse sin demasiada presión, y Amelia también tendría la oportunidad de conocer al chico. Esa era una buena razón en sí misma. Quizás tomaría una decisión después de hablar con el chico. Primero tenía que averiguar quién era su tutor. Entonces tal vez tendría una idea más clara de cómo proceder. A Hannah le tomó unos segundos estabilizarse y quedarse dormida. Susan estaba increíblemente celosa de su mejor amiga en ese momento. Sería genial estar tan despreocupada y poder dormirse y soñar con besuquearse con su nuevo novio. Susan deseó haber podido hablar con Hermione un poco más durante la fiesta. No se le ocurría nadie más experto en Harry Potter. Bueno, Ron Weasley conocía bastante bien a Harry, pero era muy difícil hablar con Ron, ya que se enojaba con facilidad y era muy protector con sus amigos. Probablemente Ron sospecharía o malinterpretaría algo y luego se enojaría y se pondría a la defensiva. Hermione, por otro lado,
aunque protegía a Harry, estaba más dispuesta a escuchar. Susan no quería decirle a Hermione que estaba comprometida con Harry, pero podría haberle dado la impresión de que le interesaba como posible novio y quizás haberlo conocido un poco, como la mejor manera de hablarle. Harry parecía tan inaccesible. No era que fuera malo ni nada, solo que parecía muy reservado. Susan sí creía que tenía suerte en todo esto. Estar comprometida con Harry Potter no era lo peor que le podía pasar. Podría haber sido alguien como Goyle o Crabbe, de la casa Slytherin. Susan se estremeció al imaginar a uno de esos babuinos arañándola. Empezó a preguntarse cómo sería besar a Harry. Que ella supiera, Harry no había tenido novia, salvo Cho-Chan, y se rumoreaba que había terminado muy mal. Claro que cualquiera con ojos habría visto que Harry y Cho no hacían buena pareja, sobre todo porque Cho seguía obsesionada con Cedric Diggory. Era injusto para ambos. Susan sabía que Ginny Weasley estaba loca por Harry, pero no había actuado al respecto. De hecho, se suponía que Ginny salía con Dean Thomas. Así que, de hecho, Harry estaba soltero en ese momento, o al menos Susan creía que lo estaba, pero esto solo se debía a lo inaccesible que parecía. Susan sabía que a muchas chicas les gustaba Harry, pero ninguna parecía lo suficientemente valiente como para intentar siquiera hablar con él. Susan no tenía ni idea de cómo hablar con el chico, y estaban comprometidos. Para Susan, eso solo complicaba mucho la situación. Sin embargo, estaba segura de que si encontraba la manera de traspasar las barreras de Harry, probablemente podrían hacerse amigos, y eso era algo. De alguna manera, aliviaba la idea del matrimonio. Claro, puede que no estuvieran enamorados, pero al menos no se odiarían. Eso solo complicaría mucho las cosas. De repente, Susan se incorporó de golpe en su cama cuando se le ocurrió una idea. La tía dijo que teníamos que tener un bebé. Capítulo 2. Amelia se quedó atónita al descubrir quién era el tutor mágico legal de Harry Potter. Como Sirius Black había sido asesinado apenas unas semanas antes, Amelia no tenía forma de hablar con él sobre la situación de Susan y Harry. Pero Amelia era tenaz, sobre todo. Pasó la mayor parte de la mañana intentando encontrar a alguien que pudiera concertar una cita con el chico. Alguien en quien el chico confiara y que pudiera tranquilizarlo. Y entonces, como si la hubieran golpeado con un hipogrifo hinchado, la respuesta le llegó. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la citaron a una reunión con el ministro de magia. Amelia sintió que era una pérdida de tiempo. Fudge se tambaleaba, por decirlo suavemente. Tras un año de su campaña de desprestigio contra Potter y Dumbledore, que se les diera la razón era demasiado para el público. Se celebraría una sesión de emergencia del Visengamot donde se cuestionaría el liderazgo de Fudge. Amelia iba a estar allí, y ya lo había decidido. También sabía que Fudge se reuniría con todos los miembros del Visengamot con la esperanza de influir en su opinión. Que ella supiera, no estaba funcionando. Amelia le envió una nota a Fudge, disculpándose por no poder verlo, pero diciéndole que tenía una emergencia familiar que debía atender de inmediato. Tras enviar la carta, Amelia se acercó a la chimenea, cogió un puñado de polvos Floo y anunció su destino. Ella salió con gracia de las llamas verdes hacia la oficina circular de Albus Dumbledore, quien se levantó cortésmente de su asiento. Disculpe, señora Bones, pero no sabía que teníamos una reunión. Dumbledore sonrió cortésmente. En realidad, soy yo quien debe disculparse. Debería haberte pedido ver antes de aparecer sin avisar. Puede que estuvieras ocupado, pero es un asunto bastante urgente, dijo Amelia. Dumbledore asintió y le hizo un gesto a la jefa del DMLE para que se sentara, lo cual ella aceptó agradecida. Ha pasado algo, y me temo que tiene que ver con Harry Potter. La sonrisa de Dumbledore se desvaneció un poco. Sus brillantes ojos azules se posaron en la mesa de patas de Huzhou con todos sus instrumentos de plata zumbando y humeando. Amelia lo notó, pero decidió no comentarlo. En cambio, se lanzó a su explicación. Mi sobrina Susan recibió ayer una carta oficial por su 16º cumpleaños. Me confundió bastante, pero fui a ver a nuestro gerente de cuentas en Gringotts y lo repasamos todo.
Hay un contrato de compromiso entre la casa Bones y la casa Peverell, ahora conocida como Potter, y es inquebrantable. Dumbledore parecía como si le hubieran dado una bofetada. Pareció como si estuviera a punto de hablar varias veces, pero no le salió nada. Y entonces, para gran sorpresa de Amelia, se echó a reír. Esto sí que es un verdadero dilema, rió entre dientes. Eso es quedarse corto, respondió Amelia, sin verle la gracia. Así es, pero no creo que sea tan malo. De hecho, puede que sea la respuesta que he estado buscando. Disculpe, preguntó Amelia completamente confundida. Me temo que tomaría mucho tiempo explicarlo, dijo Dumbledore, intentando desviar la mirada inquisitiva de Amelia, pero el director del DMLE no iba a dejarse llevar así como así. Diría que sería mejor que empezaras a explicarte, resopló Amelia. Su mirada severa fue suficiente para que Dumbledore soltara una risita, aunque la alegría no abandonó sus ojos. Respiró hondo para calmarse y empezó a explicar por qué creía que Harry y Susan estuvieran comprometidos no era necesariamente algo malo. ¿Cuánto sabes de lo que pasó al final del torneo de los Tres Magos?, preguntó. Amelia pareció confundida, pero pensó en la pregunta por un momento. Me temo que no sé mucho. La investigación se cerró a la fuerza antes de que realmente comenzara. Amelia hizo una mueca. Me lo temía, dijo Dumbledore con el ceño fruncido. ¿Pero al menos conoces la historia? Sí, supuestamente Potter y Diggory fueron transportados en traslador a un cementerio donde quien tú sabes usó a Harry para un ritual y mató a Diggory. Muy cerca, dijo Dumbledore. Lord Voldemort usó un ritual muy antiguo y oscuro para construirse un cuerpo usando un hueso de su padre, carne de un sirviente y sangre de un enemigo. Para ello, eligió a Harry por dos razones. Harry es su enemigo más temido, pero su sangre contiene una protección mágica que le otorgó su madre cuando se sacrificó para salvarlo. Creo que es la sangre de Harry la que ayudará a derrotar a Lord Voldemort. Estoy un poco perdida. ¿Cómo crees que va a pasar eso?, preguntó Amelia. Con cariño, dijo Dumbledore con una sonrisa. El sacrificio que hizo la madre de Harry invocó una magia muy antigua, una que otorgó una poderosa protección a su hijo. Mientras Harry viva con sus parientes, se erigirá una barrera de sangre que mantendrá alejados a quienes deseen hacerle daño. Pero más que eso, al tomar la sangre de Harry, Lord Voldemort se ha corrompido. Cuanto más amor sienta Harry y ame a cambio, más fuerte será la magia. Creo, sobre todo después de lo que presencié en el ministerio el mes pasado, que si Harry se enamorara de alguien, esa magia se fortalecería y comenzaría a desintegrar a Lord Voldemort desde dentro. Si Harry y la joven Susan pudieran encontrar el amor, eso podría ayudarnos a derrotar a Lord Voldemort de una vez por todas. ¿Qué te hace pensar que realmente funcionaría?, preguntó Amelia finalmente. No hay precedentes de esta situación, y casi todo lo que les he contado no son más que conjeturas e hipótesis. Pero confío en mi razón. Todo parece apuntar a una única respuesta. Pase lo que pase, Lord Voldemort está decidido a matar a Harry. La batalla final será entre Harry y Lord Voldemort. Cualquier ventaja que Harry pueda obtener será lo mejor para todos. Eso es pedirle demasiado a dos adolescentes que ni siquiera se han hablado. Sabes que no hay garantía. Podrían odiarse, literalmente. Me parece improbable, como mucho. Dumbledore sonrió. Por lo que he observado, Susan es una joven muy amable, generosa y de mente abierta. Harry es desinteresado, leal y honesto. Sí, existe la posibilidad de que no se enamoren, pero estoy seguro de que, en el peor de los casos, pueden llegar a ser buenos amigos. Sin embargo, Harry ya tiene varios amigos a los que aprecia profundamente, pero para que esta magia funcione, debe ser un amor verdadero. ¿Qué pasaría si les explicamos todo esto a ambos? Eso sería un desaconsejo. No se puede obligar a la gente a encontrar el amor, tienen que encontrarlo por sí mismos. Como expliqué, debe ser puro y natural. Lo que propongo es que los reunamos y les demos tiempo fuera de la escuela para que se conozcan sin la presión que les impone la escuela. ¿Te refieres a concertarles una cita? Amelia no pudo evitar sonreír al hablar. La idea parecía absurda a estas alturas. Estaba pensando en algo más largo.
¿sabes que Harry quiere ser Ore? Amelia ya había estado considerando lo que sabía que Dumbledore sugería. Escuchó el razonamiento del director y, una hora después, Amelia había tomado una decisión. Sin embargo, con todo lo que había aprendido, sabía que era lo mejor en esta situación. En realidad, si no le hubiera parecido buena idea, nunca habría accedido, por mucho que Dumbledore intentara manipularla. Además, significaba que tendría la oportunidad de hablar con el chico ella misma. Cuando estés listo, dijo Dumbledore mientras el Fénix alzaba el vuelo desde su percha y se posaba en el brazo extendido de Dumbledore. Amelia se acercó al director y el Fénix le tomó la mano. En un destello de fuego brillante, ambos desaparecieron. Vernon Dursley estaba más que molesto. Había planeado sentarse frente al televisor para ver el partido de fútbol. Se había preparado un sándwich enorme y había llenado una ponchera de patatas fritas junto a su sillón favorito. Petunia estaba ocupada limpiando la cocina, Dudley había salido con sus amigos y el bicho raro estaba arriba, respetuosamente callado por una vez. Empezaba a ser la noche perfecta, y entonces un vendedor ignorante e irrespetuoso tuvo que arruinarlo todo al venir a visitarlo. Bueno, Vernon iba a darle a este desafortunado un buen descanso por molestar a gente trabajadora y decente en su día libre. Respirando hondo para prepararse, Vernon abrió la puerta, y su mente se quedó en blanco, y el único sonido que logró emitir fue un pequeño y patético chillido. Buenas noches, señor Dursley, dijo el hombre alto y delgado con gafas de media luna y una barba plateada escandalosamente larga. Vestía una túnica púrpura ondeante con brillantes estrellas plateadas cosidas. Estaba de pie junto a una mujer de cabello canoso, mirada penetrante y expresión severa, vestida con una túnica negra. Soy Albus Dumbledore, director del colegio del joven Harry. ¿Podemos pasar, por favor? Tenemos algo que discutir con usted. Luego, el hombre entró en la casa de los Dursley sin una invitación real, seguido por la mujer de aspecto severo, que inmediatamente comenzó a examinar todo con sus agudos ojos de halcón. Vernon, ¿quién está en? Balbuceó Petunia Dursley al entrar al pasillo desde la cocina. Se detuvo en seco al ver a las dos personas vestidas de forma extraña en su casa. Ah, Petunia, qué alegría conocerte por fin en persona. Nos hemos escrito durante años, pero es un placer verte por fin en persona. El hombre de la barba plateada sonrió y le ofreció una mano amistosa, lo que hizo que Petunia retrocediera asustada. Muy bien, quizás sería más cómodo si todos nos sentáramos, pero primero, si fuera tan amable de invitar a Harry a unirse a nosotros, ya que se trata de él, dijo Dumbledore con una sonrisa. Vernon recobró el sentido repentinamente y se asomó por la puerta abierta, asegurándose de que ningún vecino lo estuviera observando, antes de cerrarla rápidamente y atacar a los intrusos. Una vez más, su diatriba se apagó en su garganta al encontrar a la mujer observándolo con expresión calculadora. No está aquí, dijo Petunia con firmeza, o al menos eso debió creer. Le temblaba la voz. Quizás si hubieras llamado antes, como hacen las personas decentes, habríamos podido mantenerlo cerca. Me temo que la situación no permitía un aviso previo. El hombre habló con serenidad. Como dijo mi esposa, el niño no está aquí. Les pido que tengan la amabilidad de irse antes de que llame a las autoridades, dijo Vernon enfadado, mientras la ira comenzaba a vencer al miedo. Que sepas que soy la autoridad, dijo la mujer bruscamente mientras se giraba para mirar a Vernon, haciendo que el hombre obeso se encogiera ante su severa mirada. También sabemos que mientes. Ahora, por favor, trae a Harry, profesor Dumbledore. Todos se giraron y encontraron a un chico alto y delgado, con cabello negro azabache desordenado y tristes ojos verde esmeralda observándolos desde la escalera. Amelia frunció el ceño a Dumbledore, quien parecía estar perdiendo ese brillo alegre en sus ojos al observar a Harry Potter. Amelia entonces observó la apariencia del chico con más atención. Estaba demasiado delgado para un chico de su altura y edad. Tenía ojeras que indicaban que no había dormido bien en mucho tiempo. Su ropa estaba en un estado lamentable. Parecía de 3 a 4 tallas más grande que él, y además parecía la de un niño, no la de un adolescente. ¿Sería tan amable de acompañarnos, Harry?
Tenemos algunos asuntos muy importantes que tratar, preguntó Dumbledore amablemente. Harry asintió y bajó el resto de las escaleras. Amelia notó la rapidez con la que Harry rodeó a su tío, como si intentara mantener la distancia. Dumbledore siguió a Harry y Amelia les indicó a sus tíos que entraran también en la sala antes de seguirlos y sentarse en el sofá. Harry, tenía pensado ir a verte en unos días y llevarte a casa de los Weasley para el resto del verano, pero ocurrieron acontecimientos que facilitaron una partida anticipada. ¿Me voy?, preguntó Harry, y Amelia notó la esperanza en su voz. Sí, dijo Dumbledore con una sonrisa, pero antes, necesitamos hablar contigo sobre algunos temas importantes. Primero, la lectura del testamento de Saínes fue ayer. Lamento que no pudieras asistir, pero por seguridad, lo entiendo, dijo Harry abatido, con la mirada oscureciéndose. Sidious te lo ha dejado todo. Obtendrás una cantidad considerable de oro. También heredarás todas las posesiones personales de Sidious, así como 3 casas, incluyendo la número 12 de Grimmauld Place. Puedes seguir usándolo para la orden, dijo Harry con amargura. No lo quiero. Es muy amable de su parte, dijo Dumbledore con una sonrisa. Pero, por ahora, hemos tenido que desalojar el lugar. No estamos seguros de si usted es el legítimo propietario en este momento. ¿Su padrino muerto?, preguntó Vernon, con una chispa de codicia en sus ojitos pequeños y brillantes. Todos se giraron para mirar a Vernon, quien tosió, intentó aclararse la garganta y luego intentó parecer más comprensivo. ¿Ha muerto? Lamentablemente, sí, dijo Dumbledore con un leve asentimiento y entrecerrando los ojos. Se volvió hacia Harry y le dedicó una sonrisa paternal. Como decía, no estamos seguros de si podrá siquiera tomar posesión. Verá, la tradición familiar de sangre pura decreta que la propiedad se transmite de generación en generación al siguiente varón en la línea familiar, a menos que, por supuesto, no existiera ningún varón. Como Sidious fue el último Black, las casas debían pasar al siguiente varón en el árbol genealógico. Muchas veces se colocaban encantamientos para impedir que el heredero legítimo tomara posesión. En este caso, la siguiente persona en la línea de sucesión sería Bellatrix Lestrange. No, dijo Harry con vehemencia. Exactamente lo que pensamos, asintió Dumbledore. Nuestra situación es bastante complicada. Sin embargo, tenemos una prueba muy sencilla con la que podemos averiguar si usted es el verdadero dueño de las propiedades Black. Verá, si de verdad ha heredado las propiedades, también habrá heredado a Creature. No, dijo Harry, dejando caer los hombros. Sé lo que sientes por Creature, pero creo que podría serte útil, dijo Dumbledore. ¿Cómo podemos saber si es mío? Solo tienes que llamarlo, dijo Madame Bones con bastante interés. Exactamente, Dumbledore asintió. Harry respiró profundamente y luego, clara y fuerte, dijo, Creature. Se hizo un silencio. Harry empezó a mirar a su alrededor, al igual que su tío y su tía. El silencio se prolongó. Dumbledore suspiró profundamente. Bueno, entonces, supongo que eso significa grieta. Allí, frente a ellos, había una bestia de aspecto miserable que cayó sobre sus delgadas y nudosas rodillas y comenzó a golpear la alfombra con sus pequeños puños, chillando de angustia. Parece que casi hablé demasiado pronto. Dumbledore sonrió. Pero ahora está claro que eres el legítimo dueño de todas las propiedades de los Black. Si me permites una sugerencia, deberías hacer que Creature trabaje en las cocinas de Hogwarts. Allí no podrá meterse en líos con los demás elfos que lo vigilan, pero debes ordenarle que lo haga. Creature, quiero que vayas a Hogwarts y trabajes en las cocinas, dijo Harry, con cierto alivio. Creature se puso de pie y le frunció el ceño a Harry con furia. Parecía un asesino, pero Harry no se inmutó. Sabía lo suficiente sobre elfos domésticos como para saber que Creature no podría hacerle nada. Con otro sonoro crujido, Creature desapareció. Ahora que lo hemos resuelto, hay otro elfo doméstico que ha insistido bastante en que te pregunte si aceptarías contratarlo. Dice que está muy contento con su puesto actual, pero que su mayor deseo es estar unido a tu familia. Es Dobby, ¿verdad, señor? Harry sonrió a pesar suyo. Así es. Y si me permites un consejo,
creo que sería prudente que lo contrataras como tu elfo jefe. Así podría vigilar a Creacher y asegurarse de que se mantenga a raya. Eso sería algo muy útil que Dobby podría hacer por ti. Harry pareció pensárselo un momento antes de asentir. Hablaré con él, prometió. Bien, Dumbledore sonrió. Solo queda un último punto. Harry, ella es Amelia Bones, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Estuviste en mi juicio, dijo Harry. Sí, tengo muy buena memoria, dijo Madame Bones con una sonrisa. Será un día que recordaré el resto de mi vida, admitió Harry. Me lo puedo imaginar. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Harry. Señor Potter. Harry, ayer fue el 16º cumpleaños de mi sobrina. Se suponía que iba a ser un día muy especial. Resultó ser un día increíblemente especial. Verá, ayer Susan se comprometió. Harry miró a Dumbledore y luego volvió a mirar a Amelia, claramente confundido porque esta mujer le estaba diciendo que Susan Bones ahora estaba comprometida para casarse. Verá, existe un contrato matrimonial entre la casa Bones y la casa Peverell desde hace casi 100 años. Desafortunadamente, nunca se cumplieron los requisitos específicos para activarlo. Eso cambió, y el contrato ya está en vigor. Harry simplemente miró a Amelia, esperando a que continuara. Amelia respiró hondo y continuó. Harry, el linaje Peverell se extinguió hace más de 100 años. Cuando eso ocurrió, el contrato pasó a la siguiente familia vinculada a ese linaje, el linaje Potter. Harry simplemente permaneció sentado en silencio mientras las palabras de Amelia empezaban a calar en su mente. Al comprender lo que Amelia decía, Harry se irguió y se quedó boquiabierto. Yo, gritó. Él, gritó Vernon Dursley, señalando a su sobrino. No tiene edad suficiente para casarse, gritó Petunia. Deberíamos tranquilizarnos, dijo Dumbledore, mirando implorante a Harry, que seguía de pie, aunque parecía muy inestable. ¿Hay alguna salida?, suplicó Harry, volviéndose hacia Dumbledore. Me temo que no, afirmó Amelia. El contrato es bastante firme, pero les da un par de años antes de que deba cumplirse. Les da la oportunidad de conocerse. Sé que esto te molesta, Harry, pero puede que no sea tan malo, que intentó Dumbledore. Estás loco, gritó Harry, retrocediendo. ¿Cómo puede ser bueno que me obliguen a casarme con alguien que apenas conozco, y mucho menos por quien no siento nada, para ninguno de los dos? ¿Y qué hay de lo que queremos? ¿Y con quién querríamos estar? Harry les dio la espalda, se dirigió a la chimenea y se tomó unos momentos para calmarse. ¿Lo sabe? ¿Sabe lo que tengo que hacer? ¿Acaso sabe que con solo hablarme podría acabar muerta?, preguntó Harry en voz baja y llena de dolor. La señorita Bones aún desconoce toda la situación, pero ya le he explicado algunas cosas a la señora Bones. Es parte de la razón por la que quiero invitarte a pasar el resto del verano conmigo, dijo Amelia. Harry se giró de nuevo, perplejo. ¿Qué? El director me explicó algunas cosas esta tarde, y he decidido que lo mejor para ti y para Susan sería que te quedaras con nosotros durante el verano. Les daría tiempo para conocerse antes de empezar las clases sin presiones. Además, creo que descubrirás que quedarse con el jefe de la policía mágica tiene ciertas ventajas para alguien en tu situación particular. Por ejemplo, hay una extensa biblioteca sobre magia defensiva a la que tendrías acceso, además de que podría conseguirte un permiso para usar magia para menores de edad durante el verano. De repente, Harry pareció como si le hubieran dado un regalo de cumpleaños adelantado. Esbozó una leve sonrisa y Amelia le devolvió el gesto. ¿Qué pasa con las protecciones?, preguntó de repente, mirando a Dumbledore, quien frunció el ceño mientras observaba con desaprobación a la tía y al tío de Harry. Me temo que, aunque permanecieras aquí 10 años, las barreras no se reforzarían. Apenas se mantienen en pie. Cuando caigan, no me cabe duda de que Voldemort y sus secuaces invadirán esta casa, la reducirán a cenizas y matarán a todos sus habitantes. ¿Qué dices?, espetó Vernon. ¿Nos estás amenazando? No, señor Dursley, suspiró Dumbledore. Le digo que, por su trato con Harry durante todos estos años, se ha puesto en peligro sin darse cuenta. Supongo que sabe que nuestro mundo está bajo amenaza de guerra por el terrorista que se hace llamar Voldemort, ¿no?
¿Va a venir a por nosotros? Petunia parecía presa del pánico. Es probable. No le importan tus sentimientos hacia Harry, aunque estoy seguro de que los encontraría a ambos como aliados dispuestos en su odio hacia Harry. Los matará solo por haber protegido a Harry todos estos años y porque no eran de sangre mágica, declaró Dumbledore antes de volverse hacia Petunia. Admito que siento curiosidad. ¿Fueron tus celos mezquinos por las habilidades de Lily o el miedo a que te olvidara por completo lo que te convirtió en una persona tan amargada y rencorosa, capaz de tratar tan mal a una niña? Nada menos que a la hija de tu única hermana. No puedes hablarle así a mi esposa, rugió Vernon. Ya estoy harto de estas tonterías. Si te lo vas a llevar, llévatelo y que se vaya. He aguantado estas tonterías demasiado tiempo, y ojalá se acaben pronto. Váyanse, todos, váyanse. Salgan de mi casa de una vez y no nos vuelvan a molestar. Muy bien, dijo Dumbledore mientras se ponía de pie. Harry, te sugiero que vayas a recoger tus cosas. Nos iremos en cuanto estés listo. Harry subió corriendo las escaleras y recogió sus cosas. Como solo llevaba 2 semanas con los Dursley, no tenía mucho que empacar. Estaba tan concentrado en recoger hasta la última pieza de sus pertenencias que apenas pensó en nada más. Y entonces, al cerrar el baúl y ponerse una chaqueta, se dio cuenta de que, a todos los efectos, estaba comprometido. No estaba seguro de cómo debía sentirse. Claro que sabía quién era Susan Bones. Incluso había hablado con ella un par de veces durante la sesión del fiscal del distrito el año pasado. Aparte de eso, no sabía prácticamente nada de la chica. Harry no tenía ni idea de cómo se esperaba que se casara con una chica a la que no conocía. Entonces Harry empezó a preguntarse qué pasaría si decidía no llevarlo a cabo. Sabía que un contrato mágico podía tener consecuencias muy graves para quienes intentaran ignorarlo o eludir sus compromisos. Pero ¿cuáles eran exactamente las consecuencias de no cumplir un contrato matrimonial? Decidiendo qué preguntaría cuando estuvieran de camino, Harry echó una última mirada alrededor de su habitación, preguntándose si se vería obligado a regresar allí alguna vez más. Harry bajó las escaleras arrastrando su baúl mientras luchaba con la jaula de Hedwig. La lechuza Naibel chillaba y ululaba indignada. ¿Si me lo permites? Dumbledore sonrió mientras golpeaba con su varita el baúl de Harry, encogiéndolo al tamaño de una caja de cerillas. Gracias, señor, dijo Harry agradecido mientras guardaba su pequeño baúl en el bolsillo. Me temo que tus tíos no quieren despedirte, suspiró Dumbledore, mirando hacia la sala de estar, donde Harry sabía que sus parientes debían estar acurrucados. Está bien, dijo Harry rotundamente. Harry, cuando nos vayamos de aquí, las protecciones desaparecerán para siempre. No volverás a casa de tus tíos a menos que así lo decidas. Eso probablemente nunca pasará, murmuró Harry con amargura. Luego miró a Dumbledore con la pregunta en los labios. Durante el resto del verano, te quedarás con Madame Bones. Podrás visitar a tus amigos y conocer mejor a la señorita Bones. Harry solo pudo asentir, pues la magnitud de todo lo que había aprendido esa noche apenas comenzaba a asimilarse. Estaba comprometido con una joven a la que apenas conocía. Por alguna razón, sentía que Sirius se reía de él. Bueno, entonces nos vamos. Dumbledore sonrió al abrir la puerta principal. Salió a la tardecita con Harry y Amelia Bones a su lado. Caminaron por el pequeño camino unas cuantas cuadras antes de llegar al sendero que Harry solía usar para ir al parque infantil. Dumbledore los detuvo y silbó suavemente. Hubo un destello y apareció Fawkes, el Fénix, cantando suavemente. Harry se sintió mucho más tranquilo al escuchar el canto del pájaro mágico. Fawkes nos llevará a Hogwarts. Desde allí acompañarás a Madame Bones a su casa. Sujétate a la cola de Fawkes, por favor. Era mucho mejor que viajar por la Red Floo, aunque no tan agradable como ir en su propia escobe. Harry sintió un calor que le caló hondo y alivió sus músculos cansados. La tensión que ni siquiera sabía que sentía lo abandonó en un abrir y cerrar de ojos. Se encontró en el despacho del director de Hogwarts y de repente se sintió lleno de culpa. La última vez que había estado en esa habitación, casi la había destruido. Señor, empezó Harry, con una expresión verdaderamente patética. Solo,
quería decirle que Dumbledore desestimó la disculpa de Harry. No hace falta, Harry. Como dicen, todo es agua pasada. ¿Estás listo, Harry?, preguntó Amelia. Harry asintió, dirigiendo una última mirada a Dumbledore. Harry, si te parece bien, me encantaría visitarte a finales de este verano. De acuerdo, dijo Harry, sin saber por qué el director quería verlo. Su mente estaba tan confusa que decidió archivarla para examinarla más tarde. Dumbledore simplemente sonrió y les deseó lo mejor. Harry entró en la Red Floo con Madame Bones. Un instante después, se desparramó sobre el suelo de la sala de estar de los Bones. Odio viajar por la Red Floo, se quejó Harry. Dominarlo lleva años, dijo Amelia con una sonrisa, quitándose la capa. Te contaré un secreto. Suelo caerme de bruces y he viajado por Floo casi toda mi vida. Personalmente, prefiero aparecer, pero a veces no es la mejor opción. Así que creo que deberíamos ayudarte a encontrarte. Sígueme. Amelia condujo a Harry por unas escaleras y por un pasillo. Pasaron por una habitación donde Harry podía oír música de una radio y dos voces femeninas. Hannah pasará un tiempo aquí con nosotros. Durante el día, serán ustedes tres. Amy les preparará todas las comidas. Un consejo, no entren en la cocina si no quieren hacerse un moratón. Amy es muy protectora con su cocina. Si tienen hambre, llámenla y ella se encargará de todo. Amelia abrió la puerta de un dormitorio pequeño, aunque era el doble de grande que la habitación de Harry con los Dursley. Tienes tu propio baño ahí, y hay un escritorio para que puedas hacer tus tareas de verano y escribir cartas. Tenemos una piscina afuera, que seguro que disfrutarás. Gracias, dijo Harry en voz baja, mirando por la ventana, mientras colocaba la jaula de Hedwig sobre el escritorio y la abría, dejando salir a su fiel amiga. Si me das tu baúl, revertiré el hechizo de Dumbledore para que puedas desempacar. Harry obedeció, y Amelia dejó el baúl en el suelo antes de cancelar el hechizo, permitiendo que volviera a su tamaño normal. Amelia observó cómo Harry deslizaba su baúl a los pies de la cama doble y luego se sentaba. Harry, ¿puedo preguntarte algo personal? Harry miró a la mujer de aspecto severo y asintió tentativamente. Me di cuenta de que tu ropa no te queda bien. Además, no es exactamente lo que yo pensaría que usaría un adolescente. Esa camisa parece de un chico más joven, con ese patito tan gracioso. El rostro de Harry se sonrojó y apartó la mirada de inmediato. No dijo nada, lo cual solo sirvió para responder la pregunta del jefe de la policía mágica. Ya veo, dijo Amelia en voz baja. Harry, ¿me permitirías llevarte mañana a comprar ropa adecuada? Harry se giró para mirar a la bruja con una mezcla de vergüenza e intriga. No tienes que hacer eso. No necesitas gastar dinero en mí, no quiero ser una carga. Por lo que tengo entendido, no deberías tener problemas para comprarte varios armarios nuevos. Tan solo la bóveda de la familia Black tenía bastante dinero. Solo quiero acompañarte y darte mi opinión sobre la ropa que elijas. Creo que una parada en el callejón Diagon para comprar túnicas nuevas y luego un día en Londres para algo más propio de un joven mago sería apropiado. También podríamos pasar por el ministerio y conseguirte un permiso para practicar magia. Podríamos pasar el día entero allí y aprovechar la oportunidad para conocernos. Claro, si quieres. Lo haría, admitió Harry honestamente. Muy bien. Amelia sonrió, aplaudiendo. Por esta noche, ¿por qué no se instalan? Le diré a Amy que les traiga algo de comer y por la mañana nos vamos de aventura. Harry asintió y Amelia lo observó por un momento más antes de darse vuelta para irse. Gracias, señora Bones, dijo Harry en voz baja. Amelia se giró y volvió a sonreír. Cuando no estemos en el ministerio, preferiría que me llamaras Amelia. Harry sonrió un poco más y asintió. Amelia le dio las buenas noches y cerró la puerta. Se quedó en la puerta un momento, asimilando todo lo que había visto y aprendido sobre el famoso niño que vivió esa noche. No era el egocéntrico y avaricioso que algunos querían hacer creer. De hecho, parecía casi introvertido. Tras respirar profundamente para calmarse, regresó por el pasillo y se detuvo en la habitación de donde provenía la música. Pase, llamó Susan desde adentro. Amelia abrió la puerta y la cerró al entrar.
Hannah se levantó de la cama que usaba durante su visita y bajó el volumen de la radio mientras Amelia se sentaba junto a ella. Tenemos un invitado con nosotros desde esta noche y estará con nosotros hasta el final del verano. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. ¿De verdad lo trajiste aquí? Sí, Harry se quedará con nosotros, dijo Amelia, respondiendo a la pregunta que sabía que Susan estaba a punto de hacerle. Está aquí por varias razones, y una de ellas es que ustedes dos puedan pasar tiempo juntos. Pero les pido que no lo molesten esta noche. Ha tenido una noche bastante difícil, en parte por mi culpa. Mañana lo llevaré a Londres. Cuando volvamos, cenaremos los cuatro juntos y veremos si podemos romperle un poco el cascarón. ¿Está bien?, preguntó Hannah con un poco de preocupación en su voz. No es para nada lo que esperaba, admitió Amelia. Creo que ha mantenido ocultos muchos aspectos de su vida fuera de la escuela, y después de lo que vi y escuché hoy, Amelia notó que la expresión de Susan se suavizó al mirar hacia la puerta. Su sobrina era una persona muy cariñosa y desinteresada. Era probable que si le explicaba la situación de Harry, Susan haría un esfuerzo concertado para ayudarlo. Amelia no quería eso en absoluto. Como había dicho Dumbledore, tenía que ser natural y por voluntad propia. Se han llevado un buen susto estos últimos 2 días, pero al menos ahora están en igualdad de condiciones. Ahora les toca a ustedes hacer lo que quieran con la situación, dijo Amelia. Me voy a la cama. Procuren no trasnochar. Con eso Amelia besó a su sobrina en la frente y dejó a las dos adolescentes solas. ¿De qué crees que estaba hablando?, preguntó Hannah. No estoy segura, admitió Susan. ¿Sabes algo sobre la vida de Harry fuera de Hogwarts? Solo que vive con sus tíos, creo. Eso es todo. Hannah se encogió de hombros y se recostó en la cama. Creo que yo también lo oí, asintió Susan. ¿No crees que sufrió abusos? Si lo hubiera sido, ¿alguien habría hecho algo? No, preguntó Hannah. Solo si lo supieran, dijo Susan. Si nadie lo investigó o si nunca dijo nada. Y eso sería propio de él, no. Sufrir en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Susan. ¿Viste su mano izquierda el año pasado? Neville me dijo que Umbridge le obligaba a usar una pluma de sangre. Tiene cicatrices que dicen, no debo decir mentiras, en la mano izquierda. Eso es ilegal, lo sé, pero no dijo nada y les hizo jurar a Ron y Hermione que no diría nada. También se enojó con Neville cuando se dio cuenta. Lo ocultó casi todo el año. Yo no me di cuenta hasta que Neville me lo contó después de que el Ed se separara. Lo vi durante nuestros exámenes escritos de transformaciones. ¿Cómo es que nunca dijiste nada?, preguntó Susan. No sabía si era cierto o no. Vamos, has oído los mismos rumores que yo. ¿Cómo podemos saber cuáles son ciertos o no?, dijo Hannah. Susan tuvo que asentir. Entonces, ¿qué debo hacer?, suspiró Susan. ¿Qué quieres decir? Hannah parecía perpleja. ¿Cómo le hablo? O sea, pase lo que pase, nos vamos a casar. Es que, no sé cómo se supone que debo interactuar con él. No siento nada por él, ni de una forma ni de otra, y aún así, voy a acabar casada con él. Eso te trastoca mucho, estoy seguro de eso. Lo que sugeriría es que intentes olvidarte de esa parte por ahora. Considéralo una oportunidad de estar cerca de uno de los chicos más atractivos de la escuela. Pudimos ver un poco cómo es durante la edad. Parecía muy agradable y siempre fue muy dulce con nosotros. Nos estaba enseñando, no creo que estuviera muy interesado en ninguna de nosotras románticamente. Además, le gustaba Cho-chan, ¿recuerdas?, le recordó Susan a su amiga. Como sea, mira, no intentes apresurar nada. A estas alturas, solo intentas ser su amiga, nada más. Es como dijo tu tía, están pasando tiempo juntos, conociéndose, sin presiones. Incluso intentaré desaparecer unas horas cada día para que puedan estar solos. No tienes que hacer eso, dijo Susan, pero Hannah le restó importancia. Solo prométeme que no escatimarás detalles cuando te lo tires todo a la basura. Hannah sonrió con malicia. Dios mío, qué malvada eres. Susan soltó una risita mientras Hannah atrapaba la almohada que su mejor amiga le había lanzado.